Líder de la oposición, en el programa electoral del PSOE, tanto en el año 2015 como para las elecciones del año 2016, figuraba la misma frase, leo textualmente: los y las socialistas derogaremos con carácter inmediato toda la reforma laboral del PP. Sin embargo, ahora, en el programa electoral que presentan para estas elecciones, página 34, dice textualmente: aprobaremos los cambios que eliminen los aspectos más lesivos de la reforma laboral de 2012. ¿Por qué ahora, estando en el gobierno, no se compromete a derogar completamente la reforma laboral, cosa que sí prometía cuando estaba en la oposición? Porque estamos aprobando y hemos planteado un nuevo estatuto de los trabajadores. Creo que más que derogar, lo que tenemos que hacer es mirar para el futuro. Lo que estamos planteando en ese nuevo estatuto de los trabajadores es precisamente reducir a 3 los contratos, uno a tiempo parcial o temporal, mejor dicho, otro a tiempo indefinido y otro formativo. Lo que queremos es reforzar también la causalidad en la contratación para luchar precisamente contra la dualidad que sufre nuestro mercado de trabajo, es la alta temporalidad, sobre todo que sufre la gente joven. Y sin duda alguna lo que queremos también es impulsar los planes que llevamos realizando durante estos últimos 10 meses. Por ejemplo, el plan de lucha contra el empleo, la explotación laboral, que lo que ha hecho ha sido durante estos 10 meses cambiar o regularizar casi 240.000 contratos que estaban en precario y ahora mismo son contratos indefinidos. Y en consecuencia nosotros lo que queremos es mirar hacia adelante y aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores. En todo caso, señor, ayer sí me va a permitir que diga una cosa, porque aquí, en fin, las mentiras vuelan entre el señor Casado y el señor Rivera y aquí son indistintas. Al final uno no sabe perfectamente si son de las mentiras del señor Casado, las mentiras del señor Rivera. Cada vez se parecen más y cada vez se parecen más a la de ultraderecha. De todas formas, yo quiero dejar aquí claro una cosa desde el principio del debate. Y es que yo no he pactado con los independentistas. No, que es mentira. Nunca. Que es falso. Que es falso. No tome el pelo. Que es falso. Y por tanto, usted podrá repetir 1000 veces una mentira, pero es falso. Claro. Falso es falso, no es no y nunca es nunca. Pues que quede claro desde el principio del debate. Pero esto es una tomadura de pelo. ¿Lo hizo usted en serio? Lo que pasó en Pedralbes entonces, que fue una jornada de picnic, o lo que en la moción de censura se pactó, o moción de censura fue que al final, por el caso de corrupción del Partido Popular. Hemos preguntado por empleo. Solo recordar que hemos preguntado por empleo. Pero yo quiero hacer una cosa clara, porque esto de intentar llamar mentirosos a los demás, no. O sea, aquí el más mentiroso es el señor Sánchez, que lo dice hasta su partido. La señora Díaz, en el debate que tuvo en las primarias, le decía eso de no mientas, cariño, el problema eres tú. Lo dijo el señor Bono, dije, apoya un bluff. O lo ha dicho incluso el señor Mújica, que ha dicho, antes perder unas elecciones que perder el alma. Por no decir el señor González, que ya le recordé, que dijo, es que con el señor Sánchez está usted hablando con él y me está mintiendo al mismo tiempo, o por hablar de guerra. Por tanto, por supuesto que no mentimos. Todo el mundo ha visto que usted estaba pactando con los independentistas. Sí que pactó con el señor Iglesias, con toda clase de suerte de fotos en ese jardín de la Moncloa, unos presupuestos que subían 6.000 millones de euros los impuestos y que eran lesivos para el empleo. Por eso, desde que usted llegó en la moción de censura hasta que usted convocó elecciones, en España hay 126.000 parados más. Por eso de esos parados más, 60.000 son mujeres y casi 20.000 son jóvenes. Es hay 22.000 autónomos menos en España. Es mentira. Claro, al final Zapatero, ¿qué pasó cuando gobernó? Creó 3,5 millones de empleos. Es increíble. Excluyó, 3,5 millones de empleos, pero tardó con la inercia del Partido Popular. Usted ha batido récords. El informe de la Comisión Europea ya dice que hay que hacer reformas, que el déficit es insostenible, que la deuda pública es insostenible y que los impuestos no se pueden subir. Se está viendo por parte del FMI, del Banco de España. ¿También mienten los organismos reguladores? ¿También miente el señor Solchaga cuando dice que las medidas económicas que usted ha tomado podían crear 60.000 nuevos parados? Al final lo que está pasando es que usted es rehén, tiene las manos atadas por parte de Podemos en la política económica, que es devastadora, como pasó en Venezuela, y por parte de los independentistas. Por eso usted, en el presupuesto general del Estado, decía que en Cataluña hubiera un 67% más de inversiones, y sin embargo recortaban Galicia, recortaban Murcia, recortaban Madrid. Qué casualidad, donde gobierna el Partido Popular y usted no va a gobernar. Tenemos para las pedidas por parte del señor Iglesias y después el señor Rivera. Adelante, señor Iglesias. Primero, una cuestión muy clara. Yo creo que los espectadores y la gente que nos está viendo se merece que tengamos un debate sin insultarnos. No hace falta llamarnos mentirosos los unos a los otros para exponer opiniones diferentes. Hay un bloque en este programa, tengo entendido, para hablar de Cataluña y de los independentistas. Y creo que si nos preguntan sobre empleo, lo razonable es no hablar de Torra también cuando nos preguntan por empleo. ¿Usted que es el árbitro? A partir, digo para es una cuestión, señor Rivera, de respeto hacia la gente. Pero si usted no quiere respetar, árbitro. Ayer es cosa suya. Yo no le he interrumpido, señor Rivera. Renunciarse al presidente. Fíjese, yo creo que hay veces en las que hay que reconocer que un adversario político hace propuestas que son razonables. Cuando Pedro Sánchez, como candidato a las primarias del Partido Socialista, propuso derogar la reforma laboral del PP, era una propuesta razonable. Propuso también publicar la lista de amnistiados fiscales. Propuso denunciar el concordato con el Vaticano. Propuso también una ley de eutanasia. Propuso hacer una televisión pública que por fin fuera independiente.
Llegó a pactar con nosotros, pero eso no lo cumplió, intervenir el mercado de los alquileres. Bueno, creo que todo el mundo tiene claras algunas cosas. Que para que el Partido Socialista cumpla algunas propuestas que hace, va a ser necesario que nosotros estemos en un gobierno. Y creo que esto ya ha dejado de ser opinable y que hay garantías que han quedado claras en este país para todo el mundo. Señor Rivera. Yo creo que el señor Sánchez nos quiere tomar el pelo a todos los españoles. Yo no voy a desmentir lo que ha dicho porque evidentemente ustedes saben que he estado 10 meses rindiéndole pleitesía a los separatistas. Señor Sánchez, no insistas. Es falso, que es mentira, que es falso, que es mentira, señor Rivera. Lo que es falso es esto que le... Mira, se le va a traer hoy el día de San Jordi, hoy es el día de San Jordi y quiero felicitar a los Jordis, a los Jorges en un día como hoy. Y he traído un libro... Pero ¿por qué no nos ha avisado antes? Y le he traído un libro que usted no ha leído, su tesis doctoral. Su tesis doctoral, este libro no lo ha leído. Pero yo le he dado... No, lo digo porque el señor Sánchez... Yo tengo otro libro que regalarle, que es el de Santiago Abascal y el de Sánchez Dragó, que es precisamente sobre la España vertebrada. Está muy nervioso. Si hablan a la vez, ya saben que en casa el pensamiento político. Si hablan a la vez, no se les escucha. Y en cualquier caso, aprovecho para recordar que hemos preguntado... Señor Sánchez, señor Rivera, hemos preguntado por empleo. Hay mucha gente en casa que ayer escuchó... Estoy intentando reconducir el debate, señor Rivera, le voy a dar la palabra. Pero hemos preguntado por empleo y hay mucha gente en casa que seguramente quiera escuchar las propuestas de los 4 principales candidatos a la presidencia del gobierno sobre empleo. Adelante. Claro. Señora Pastor, el señor Sánchez ha mentido, ha dicho que no ha pactado con los separatistas y además no me ha dicho que soy... Señor Sánchez, es que hay elecciones generales porque ustedes votaron en contra con el señor Casado y los independentistas unos presupuestos generales del Estado. El jefe de un programa antiplagio dice que el señor Sánchez mintió un 21% en esa tesis. ¿Y nos va a hablar usted de mentiras? Es que no deja de mentir, es un fake. Así que, señor Sánchez, Rivera, lea el libro del señor Qué nervioso le veo, señor Sánchez. Ya sé por qué no quería usted debates. ¿Por qué no quiere que le expliquemos a los españoles que usted ha pactado con los separatistas? Que tiene una tesis de mentira. He buscado... Mentira. Pues nada, señor Sánchez, españoles que nos estén viendo, juzguen ustedes si este señor miente o no miente. Yo lo que creo es que los españoles se merecen precisamente que no mienta el presidente y se merecen que hablemos de empleo como nos han preguntado, pero no que mienta usted. Pues les animamos a que lo hagan. Vamos a ello. Por tanto, contrato único. El señor Sánchez y el señor Iglesias han intentado evitar que ustedes, los españoles, tengan un contrato con las mismas condiciones desde que empiezan a trabajar. Llevamos el contrato único al Congreso de los Diputados y Sánchez e Iglesias intentaron impedir que los trabajadores que hoy son temporales se conviertan con los mismos días de despido, 20 días, que los trabajadores indefinidos. No es justo a muchos españoles que nos ven, que entran y salen del mercado laboral, tener un contrato desde el primer día fijo. No es justo que esas personas tengan los mismos derechos cuando empiezan a trabajar, que no sean contratos basura. Miren, España tiene un problema que ni siquiera es solo del Partido Socialista, es verdad. También fue con los gobiernos del Partido Popular. Somos el país campeón de Europa de paro, el segundo país con más paro de Europa, con gobiernos del PP y del PSOE, pero también de precariedad. La precariedad es una lacra para tener hijos, para tener futuro. Yo propongo un contrato desde el primer día fijo para que la gente prospere en las empresas, para ayudar a los temporales a que se conviertan en fijo. Eso es lo que ha votado en contra el señor Sánchez Iglesias y lo que no ha hecho nunca el Partido Popular. Hay que hacer algo distinto, hay que hacer... Ya acabo, yo les he escuchado. Hay que hacer algo distinto para resultados distintos. Yo, si soy presidente de gobierno, no me voy a conformar por ser campeón de Europa de paro, como ha hecho el señor Rajoy o el señor Sánchez. Hay que innovar, hay que hacer políticas nuevas. Y yo lo digo claramente, ellos no lo van a decir, el mercado laboral español está obsoleto, no sirve. Hay que hacer un nuevo mercado laboral flexible y que sobre todo piense en la precariedad como principal problema de España. Tengo 3 palabras pedidas, señor Sánchez, y luego vamos al señor Iglesias y después al señor Casado. Puntualizar algunas de las mentiras del señor Casado y del señor Rivera. En estos últimos 12 meses se han creado 1.483 empleos diarios. En los últimos 12 meses, 1.483 empleos diarios. 90% precarios. El nivel máximo de cotizantes está en 19 millones. Y el máximo de mujeres también en 9 millones. El empleo indefinido crece. En los últimos 12 meses el número de trabajadores a tiempo completo ha crecido más de un 5%. Y digo que hacer mucho temporales, sin duda alguna, un 90%. Pero ha crecido un 5%. No sirve, señor Sánchez. Nosotros durante estos 10 meses hemos no solamente reforzado la lucha contra la precariedad laboral, sino que también hemos reforzado la protección social de los trabajadores y trabajadoras autónomos. Miren, los autónomos ahora mismo tienen igual de protección que los trabajadores por cuenta ajena. Y lo hemos hecho además con el apoyo de las asociaciones principales de los trabajadores autónomos. Por poco más de 5 euros al mes, tienen cobertura por todas las contingencias, comunes y profesionales. La prestación por cese de actividad se extiende a todos y duplica su duración, llegando a un máximo de 24 mensualidades. A partir del segundo mes de baja médica, no tendrá que pagar la cuota de autónomos. Y las mujeres podrán acceder a la tarifa plana durante 12 meses, dentro de los 24 meses posteriores a la maternidad. Lo que dice la ley. ¿Y cuál es la oportunidad que tenemos? Y ya con esto termino, señor Vallés. La oportunidad que tenemos para los próximos 4 años es de reformar el RETA y hacer posible que coticen los trabajadores autónomos por los ingresos reales que tengan. Ese es el compromiso que quiero asumir delante de las cámaras
con los 2,5 millones de autónomos que hay en nuestro país. O sea, subirle las palabras a los autónomos. Y terminamos esta parte dedicada al empleo. Señor Iglesias y después señor Casado. Señor Iglesias. En primer lugar, yo creo que los espectadores no se merecen, aunque hoy estemos en el día de San Jordi, el intercambio de libros que acabamos de ver. Creo que se puede discutir de manera más respetuosa hacia la gente que nos está viendo. Cuando hablamos de empleo, creo que hay que ser muy claros. El problema de este país es la temporalidad. Hay mucha gente en este país que está concatenando sistemáticamente contratos temporales, que son el resultado básicamente de 2 reformas laborales, la del Partido Socialista y la del Partido Popular. Nosotros no hacemos propuestas etéreas, se concretan de manera muy clara. El contrato temporal tiene que responder a razones organizativas muy precisas y muy estrictas. Y como máximo tiene que ser de 6 meses. Si es de más de 6 meses, se tiene que convertir en contrato indefinido. Un falso autónomo, es decir, un trabajador que solo tiene un pagador o que solo tiene un pagador principal. Hay muchos jóvenes que nos están viendo, muchos que trabajan como riders en empresas como Deliveroo, que les explotan con contratos de autónomo. Desde el minuto 1 tienen que tener un contrato laboral. Hay que subir el salario mínimo interprofesional. Aquí algunos dijeron que cuando se subiera el salario mínimo interprofesional a 900 euros se iba a hundir la economía, y no se hundió. Y nosotros decimos que hay que subirlo más, que en Bélgica está por encima de los 1.500 euros. Que hay países que no pueden competir con España en términos de peso en la Unión Europea, que tienen salarios mínimos más altos que el nuestro. Hay que subir el salario mínimo no solo porque sea una cuestión de justicia social, sino porque también lo es en términos de justicia económica. Y por último, la brecha salarial. Hay muchas mujeres en este país que cobran menos por el hecho de serlo. Que la inspección de trabajo pueda entrar a verificar en las empresas si efectivamente hay mujeres que cobran menos de lo que tenían que cobrar, y que si tienen que sancionar, que sancionen. Señor Casado. Cada vez que abre la boca el señor Sánchez sube el pan, el diésel y la luz, hoy un 23%. Por tanto, bueno, yo lo que quiero decir es que es verdad. Los españoles estamos en deuda con el señor Sánchez. 21.000 millones de deuda pública más desde que gobierna. Más de 100 millones al día, claro. Así, evidentemente, se hace campaña electoral a costa del bolsillo del contribuyente. Pero esto es muy sencillo, hombre. Yo lo que tengo que decir es que no se puede negar que el Partido Popular ha creado empleo siempre. Hombre, señor Rivera, si hacemos la media de temperatura entre Elche y Palencia, claro, le da usted una media de creación de empleo. En España usted ayer enseñé un gráfico claro. Aznar creó 5 millones de empleos cuando gobernó y Rajoy ha creado 2,5 millones de empleos cuando ha gobernado. Seguimos en un 14%. Es una revolución del empleo que no niega a nadie. De hecho, copian todos los países. Ahora, ¿cómo es la calidad del empleo? Pues como siempre, la contratación indefinida con el Partido Socialista otra vez se desploma. Con el Partido Popular no estábamos ya creciendo al 20%, con el Partido Socialista se cae un 5% señor Casado, en apenas estos días. 5%. ¿Qué problema tenemos al final con la economía cuando el señor Sánchez está al mando de España? Pues que al final el consumo de los hogares se desploma, la producción industrial se desploma, la construcción cae un 25%. Lo que tenemos, los bienes de equipo y la compra de bienes de equipo se cae. La inversión internacional en España se ha caído 11.000 millones de euros. El Banco de España estima el déficit público para este año en 14.000 millones de euros y la deuda pública en 20.000 millones de euros. Hombre, claro, si usted hace como Zapatero, nos deja con una recesión y con un lacito para el rescate, ya sabemos lo que tenemos con los amigos de Grecia. Tuvieron que recortar las pensiones un 40%, el subsidio de desempleo a la mitad, y también el sueldo de los funcionarios un 30%. Eso es lo que hizo Zapatero. Usted lo votó como presidente del gobierno. Eso es lo que usted a lo mejor hará en Venezuela o en Ecuador o en Grecia. Eso es lo que el Partido Popular evitó. Y por eso tenemos que llegar al gobierno. Porque si no, una vez más, el Partido Socialista dejará una crisis brutal, con millones de españoles yéndose al paro y con una crisis de desigualdad y de pobreza que, como siempre, tendremos que venir a resolver. Pero más vale hacerlo la semana que viene que no esperar a que ya no haya remedio. Bueno, como tenemos algunas palabras pedidas, pero como el siguiente tema del que vamos a hablar es pensiones, está perfectamente relacionado con el asunto del empleo, si quieren aportar alguna cosa más durante su turno de respuesta, están en su derecho de hacerlo. Es el turno de las pensiones, Ana. Está vinculado, tiene que ver con el problema demográfico que tenemos en España, estamos hablando de empleo, seguramente hay muchos autónomos, gente que tenga que ver con la ciencia, en fin, gente que está ahora mismo delante de la televisión y que le preocupa también mucho el futuro con el tema de las pensiones. Vamos a empezar con el señor Iglesias. Ningún país de nuestro entorno, prácticamente ningún gobierno, propone adelantar la jubilación, sino más bien lo contrario. Ustedes proponen en el programa 35 años seguidos cotizados, 35 años cotizados. No sé si es realista esa propuesta teniendo en cuenta todas las circunstancias que conocemos, por ejemplo, en España, ¿no? Lo primero, un detalle. Usted ha vinculado sostenibilidad del sistema de pensiones con demografía y con envejecimiento. La sostenibilidad del sistema de pensiones tiene que ver con la calidad del empleo. Si el empleo es de calidad, si hay trabajo y bien pagado, hay buenas cotizaciones a la seguridad social y entonces puede haber pensiones. Un detalle, antes el señor Casado presumía de gestión económica. Vaciaron
la caja de la Seguridad Social precisamente porque precarizaron el empleo. Y respondo a su pregunta. Déjame terminar, señor Casado. Ustedes vaciaron la hucha de las pensiones y esto es así y esto tiene que ver con su política laboral. Si ustedes hacen una política laboral que no habría gente cotizando. Señor Casado, la deuda en España estaba al 60% del PIB y ustedes la pusieron en el 100%. Hablando de pensiones, 100.000 millones de euros sin pagar en facturas del señor Zapatero. Hablando de pensiones, claro que una persona que haya cotizado 35 años cotizados, se tiene que poder jubilar. Por desgracia, en nuestro país no hay mucha gente en esas circunstancias. Es más, decimos que para determinados trabajos, como por ejemplo las camareras de piso, que habrá algunas que nos estarán viendo, se puedan jubilar a los 61 años, porque su trabajo está asociado a enfermedades profesionales que hacen que no lo puedan desarrollar a partir de una determinada edad. Y claro que decimos que uno se pueda jubilar a los 65 años. Y decimos también, si la Constitución española dice que las pensiones se tienen que actualizar periódicamente, fijemos esto por ley al IPC, que es lo que ninguno de estos partidos quiso hacer en el Pacto de Toledo. Y también decimos, acabemos... Señor Iglesias, ¿no? Sí, señor Sánchez, sí. Y le invito a que en la próxima reunión del Pacto de Toledo entre en las cámaras de televisión para que vean lo que decimos todos. Porque usted pactó con nosotros actualizar las pensiones al IPC por ley y ustedes no lo cumplieron. Y ustedes inventaron, señor Sánchez, una cosa que se llama factor de sostenibilidad, que en realidad es factor de empobrecimiento, que es como decirle a la gente, muérase usted pronto. El sistema de pensiones de nuestro país hay que protegerlo y nosotros no pedimos más que una cosa, que se cumpla la Constitución española. Vamos con el señor. Yo creo que compartimos, el señor Iglesias y yo, el que efectivamente tenemos que revalorizar las pensiones conforme al coste de la vida, al IPC. Hay cosas que hay que hacer que se pueden hacer por ley, señor Iglesias, por supuesto. Si comparto con usted esa misma reflexión. Me temo que eso no va a ocurrir. Sí. Pero las cosas tienen que cuadrar, señor Iglesias. Tenemos un déficit público que está ahora mismo en el 2,2, en el 2,6, mejor dicho. El objetivo es reducirlo al 2%. Tenemos que hacer sostenibles nuestro sistema público de pensiones. Miren, varias cosas. La primera, yo comparto con el señor Iglesias que efectivamente, por ejemplo, subir el salario mínimo interprofesional a 900 euros hace que se aumenten los ingresos de recaudación en la seguridad social. Es decir, garantiza la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Mejorar y luchar contra la precariedad laboral también. El haber recuperado, por ejemplo, la cotización en la seguridad social de las mujeres cuidadoras de los dependientes es también un ingreso que le damos a la seguridad social, como también recuperar el subsidio al desempleo de los mayores de 52 años que ahora mismo están parados y que lo hemos hecho con el apoyo de Unidas Podemos, pero con el voto en contra del Partido Popular y de Ciudadanos. Por tanto, hay medidas que, por supuesto, están nutriendo de nuevos ingresos a la seguridad social. Nosotros no compartimos la visión ni de la ultraderecha que apoya al Partido Popular y a Ciudadanos, que lo que quieren es privatizar el sistema público de pensiones, ni tampoco compartimos el apoyo que hace el portavoz económico del Partido Popular, el señor Lacalle, a un sistema mixto, abriendo la puerta a la privatización, o volver a aplicar la dictadura del 0,25%. Pero si eso lo dijo Solbes en un debate en esta casa. De pensiones. Es decir, fíjense, el Partido Popular lo que está proponiendo a los pensionistas es volver al 0,25%. Es decir, que de aquí a 2 décadas los pensionistas del mañana lo que van a hacer es sufrir una merma de la pensión de un 20, un 30%. Por tanto, ya con esto termino, señor Vallés. Nosotros lo que hemos hecho ha sido revalorizarlas este año. Lo que vamos a hacer, y es la propuesta que vamos a hacer a los pensionistas para esta legislatura, es impulsar una reforma constitucional para blindar el carácter público de las pensiones, su sostenibilidad financiera y también su revalorización a la cuarta vez de la vida. Señor Rivera. Aquí el PP y el PSOE se pueden pelear 40 años más hablando de un euro más, de quién ha tenido más paro, quién tiene más corrupción. Millones de empleos no está mal, ¿no? Pueden pasarse peleándose mucho tiempo. Ahora bien, ¿la realidad cuál es? El mercado laboral, lo haremos, señor Casado, si usted nos apoya lo haremos. Lo que no puede ser es que tengamos un mercado laboral precario. No se los crean, porque no han creado empleo de calidad. El 89% de contratos de este país son basura. Y con contratos basura no se crea empleo. Todos en basura con el contrato único. Me pone nervioso el señor Sánchez otra vez. No se preocupe, cuando me deje yo lo escucho. El contrato único será el señor Sánchez el convertir en basura todos los contratos. Ya acaba usted de mentir, ahora toca a mí. El señor Sánchez se pone nervioso porque el Partido Socialista es la máquina de paro de España. Cuando han gobernado llegado al 25%. Mire, yo no me puedo conformar, cuando sea presidente no voy a conformar ni con el 25% de Zapatero ni con el 15% que ha dejado Rajoy. Estamos el doble de la media europea. Hay que incrementar la natalidad. El PP y el PSOE no han hecho nada por las familias. Las familias cada vez tienen menos hijos. Ustedes lo saben. Que nos están viendo. No han hecho nada con las familias. Este es el país en el que menos niños nacen de los 3 países en que menos niños nacen. Señor Casado, sí, ya sé que a usted no le gusta, pero es que en este país gente que nos está viendo no puede tener hijos. Y con sus gobiernos un cheque de 1.200 euros al año. No han hecho nada, señor Casado, de verdad. Es verdad, mentira. Ustedes me están viendo. ¿Verdad que no han hecho nada? ¿Verdad que el señor Casado y el PP, ¿verdad que ustedes no llegan a final de mes?
¿Verdad que a ustedes les cuesta tener hijos? ¿Verdad que nos cuesta tener un contrato de verdad? Por tanto, lucha contra la precariedad, contrato único. Apoyo a los autónomos. Un gobierno para y por los autónomos. Y finalmente, natalidad. Estos señores no han hecho nada. Este país cada vez tiene más gente mayor y menos hijos. Y un país sin niños no tiene futuro. Así que yo me comprometo a ser el presidente de las familias, de la natalidad, pero también del empleo de calidad. Ya basta de contratos basura, empleos de contrato único indefinido desde el primer día. Esas son las recetas a corto, empleo de calidad, y a largo, natalidad, para acabar con este debate de y tú más de los rojos y azules y rojos que no nos lleva a ningún sitio. Señor Casado. Había un célebre presidente norteamericano que decía: recesión es cuando pierde el empleo su vecino, depresión cuando lo pierde usted y recuperación cuando lo pierda, en este caso el señor Sánchez, la próxima semana. El Partido Socialista nunca ha creado empleo. El señor González, desde el año 82 hasta el año 96, creó 0 empleos netos. Había 12 millones de contribuyentes. Se hablaba de repartir las horas de trabajo. Hasta que llegó el Partido Popular y dijo: no, se pueden crear 5 millones de empleos. Luego llegó Zapatero, creó 3,5 millones de parados. Volvió el Partido Popular y recuperó el 83% del empleo destruido. Por tanto, no nos hagamos trampas en el solitario. A lo mejor cuando Ciudadanos gobiernan en algún sitio puede hablar de empleo. Seremos más ambiciosos y bajaremos nosotros estamos gobernando, por ejemplo, en Andalucía. Debajo del 10%. Estamos gobernando en Andalucía y en 10 semanas Juanma Moreno ya ha tomado todas las medidas en materia de autónomos, bajada de impuestos, etcétera, etcétera. Ahora, sobre pensiones, lo que no puede ser es que al final el señor que como diputado, el señor Sánchez, votaba la congelación de las pensiones de Zapatero, el hachazo histórico del 2010, y del partido en el que en el 96 Felipe González dejó el sistema quebrado. En efecto, creamos la hucha de las pensiones para que cuando hubiera superávit se llenara, y cuando hubiera déficit, el que dejó Zapatero se pudiera tirar de la hucha de las pensiones. Por tanto, al final lo que tenemos que decir es que eso es lo que está pasando. ¿Cómo se crea empleo? ¿Por qué yo dije en este programa electoral que crearemos otra vez 2 millones de empleos, es decir, medio millón de empleos al año? Porque bajaremos los impuestos. La propuesta fiscal del señor Sánchez con el señor Iglesias es subir los impuestos 1.000 euros a cada familia y nosotros proponemos bajar los 700 euros a las familias todo el año. ¿Sabe por qué tuvo que pasar eso, señor Rivera, que también estaba usted ahí? Porque nos dejaron 36.000 millones de euros de déficit oculto. Es decir, usted votó a favor de subir el IRPF y el IVA, rectifique, no pasa nada. Tenemos que hablar precisamente de impuestos. Es cuestión de decir que cuando se encuentra en un país en un default, en un rescate, con 36.000 millones de euros. Pero ustedes dijeron, como hoy ha dicho, que lo bajarían. Y yo le pido que seamos más liberales. Y la presión fiscal se dejó, cuando usted facilitó la moción de censura al señor Sánchez, se dejó exactamente por debajo. Bueno, al decir que la legislatura estaba pero usted no estaba, votamos en contra. Ha dado el siguiente tema que vamos a tratar. Bueno, acabo ya. Si siguiéramos gobernando en España, se hubieran bajado los impuestos. Se hubieran suprimido subvenciones. Por ejemplo, usted presentamos y ustedes nos apoyaron. Juan Moreno presentó a la gobierno Susana Díaz y la oportunidad de moderar sucesiones y no se suprimió. Lo hemos suprimido ahora. Sucesiones existe hace más de... Vamos a hablar de impuestos dentro de 30 segundos y ustedes me permiten hablar 10 segundos para explicarles que ustedes a su vez tienen 10 segundos para cerrar este asunto de las pensiones y pasar precisamente a impuestos, que iniciaremos precisamente con el señor Casado. 10 segundos, señor Rivera, 10 segundos, señor Sánchez, 10 segundos, señor Iglesias. No hay que mendigar con las pensiones de la gente que ha hecho un esfuerzo. Natalidad, lucha contra la precariedad, apoyo a los autónomos. Si no creamos empleo de calidad, como no han hecho ni PP ni PSOE en 40 años, seguiremos con la caja vacía. Yo propongo precariedad, lucha contra la precariedad, natalidad, apoyo a las familias, y con eso podremos pagar las pensiones. 10 segundos, señor Sánchez. Contrato único es extender la precariedad al conjunto de no contratos del mercado de trabajo. En todo caso, lo que proponemos es una reforma constitucional durante los próximos 4 años para blindar el carácter público, la sostenibilidad financiera y la revalorización de las pensiones en nuestra Constitución. 10 segundos, señor Iglesias. Creo que la gente distingue entre el envoltorio y el contenido. Contenidos muy claros: pensiones, IPC por ley, punto, por ley. Pensiones no contributivas, mínimo 600 euros. Aquí se ha hablado de las familias y se ha dicho, yo voy a ser el presidente de las familias. Creo que las familias no necesitan un presidente de las familias, necesitan cosas concretas. Como por ejemplo, una renta garantizada de 600 euros para las familias monoparentales o de 900 euros en el caso de que sean 2, al mismo tiempo escuela gratis de 0 a 3 años, escuela infantil y por último permisos de maternidad y paternidad e iguales intransferibles empezando en 16 semanas para cada uno y llegando al final de la legislatura a 24. Cosas concretas, no envoltorios. Hablamos de impuestos. Usted mismo, señor Casado, ha lanzado este asunto hace apenas un instante. El Partido Popular, efectivamente, como usted nos decía, habla de una revolución fiscal. Prometen, por ejemplo, bajar el tipo máximo del IRPF a menos del 40%. Es una rebaja, muy sustancial. También prometen más exenciones, blindaje fiscal del ahorro para la jubilación, rebaja en el impuesto de sociedades, supresión del impuesto sobre el patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Con un déficit todavía alto,
con una deuda del entorno del 100% del Producto Interior Bruto. ¿Un eventual presidente, Pablo Casado, cree que puede ir a Bruselas, plantear este plan y que le digan que sí? ¿Qué están haciendo el resto de países? Bajar impuestos. Cuando viene una crisis, hay luces rojas que se hace, ser competitivo. Y yo lo que estoy proponiendo es, además de suprimir los injustos impuestos de sucesiones, donaciones, patrimonio y actos jurídicos documentados para quien se hipoteque, además bajaremos la renta por debajo del 40% y sociedades por debajo del 20% y extenderemos la tarifa plana para autónomos de 50 euros al año, que ha subido Sánchez un 20%, la extenderemos a 2 años o a 3 años para los autónomos más vulnerables, discapacitados, jóvenes, el entorno rural o las mujeres que hayan sufrido algún tipo de maltrato. Con esto se devuelve a cada español contribuyente 700 euros al año. Lo que proponía Iglesias y Sánchez es subirles 1.000 euros al año de impuestos. Y a cada nuevo autónomo se le bajan los impuestos hasta 3.000 euros al año. ¿Esto qué hace? Crear más empleo. Son 16.000 millones de euros que se inyectan en la economía productiva y estimamos, la COE también, que con otra reforma de la unidad del mercado y con la reforma fiscal se inyectan al final casi 2 puntos del PIB con 400.000 empleos nuevos de gente pagando impuestos, pero más bajos. Y por cierto, así se garantizan las pensiones. Y por eso nosotros hemos revalorizado las pensiones cuando hemos gobernado un 16% y este año las hemos dejado aprobadas ya en la subida de un 8% para las viudas, que el señor Sánchez ha mandado una carta en plena campaña electoral apuntándose a esa subida con la que además votó en contra. Y luego hemos subido las pensiones un 1,6% para las medias y un 3% las mínimas. Insisto, con el voto en contra del señor Sánchez, que ahora alardea de que sube las pensiones cuando las ha subido el Partido Popular con los presupuestos que ahora está utilizando al prorrogarlos. Bueno, a mí sí me gustaría, porque, en fin, se dicen tantas cosas y tantas mentiras por parte del señor Casado y del señor Rivera. Vamos a ver, la trampa de la derecha, ¿cuál es? La trampa de la derecha es que a quien gana medio millón de euros lo que van a hacer es rebajarles 50.000 euros. Y el que gana 12.000 euros al año le van a rebajar 3 euros los impuestos. Y al mismo tiempo lo que hacen, por ejemplo, es imponer los copagos farmacéuticos o elevar las guarderías, el precio de las guarderías, como están haciendo en Andalucía. Vamos a ver, ¿cuáles son los tres objetivos? ¿Cuáles son los tres objetivos? ¿Cuáles son los tres objetivos? El primero es el de la desigualdad. El de la desigualdad, ahora mismo, si nos comparamos con la media de la Unión Europea, tenemos unos ingresos públicos que representan en torno al 39% del Producto Interior Bruto, cuando la media europea está en el 48%. El segundo es modernizar nuestra economía. Tenemos que hacer nuestra economía mucho más competitiva. Hay que abordar la transición ecológica. Hay que abordar la recuperación de las políticas de ciencia, de la reindustrialización que necesita nuestro país para ser competitivo. Y en tercer lugar, lo que tenemos que hacer es reducir el déficit público y la deuda pública. De reducción de déficit público y de deuda pública. Por tanto, ¿qué es lo que necesitamos? Justicia social. Y para eso necesitamos justicia fiscal. El debate no es bajar los impuestos. El debate es ¿a quién bajamos los impuestos y quién tiene que pagar más? ¿Nosotros qué proponemos? Proponemos, por ejemplo, que las grandes corporaciones paguen como mínimo en el impuesto de sociedades un 15%. Proponemos que las grandes corporaciones tecnológicas tributen. Proponemos un impuesto de transacciones financieras. Y proponemos también un gran plan de lucha contra el fraude fiscal. Es algo que siempre se le ha olvidado al señor Casado y al señor Rivera. Suministros, plan fiscal de suministros con las sociedades instrumentales. Aquí estamos con las primarias de la derecha. El señor Sánchez. A ver quién dice la mayor barbaridad. Habla usted de fraude fiscal. Las primarias de la derecha. El señor Casado, si va a tener tiempo también, pero... El señor Sánchez habla de fraude fiscal, es que es una broma. Es la tercera vez que lo decimos. Si hablan a la vez en casa, no les escuchan y han venido a que les escuchen. Gracias, señor Pastor. El señor Sánchez se ha olvidado el dieselazo, que para él deben ser los ricos, 17 millones de personas y de familias y conductores. No se ha aprobado. No se ha aprobado porque usted no lo han dejado. Si no lo aprueba, cuando gobierna otra vez lo aprueba. Por eso el Partido Popular además lo había reconocido en sus presupuestos y usted lo apoyaba. Preparen el bolsillo, señores ciudadanos, porque como llegue Sánchez les va a meter la mano en el bolsillo con el señor Iglesias. Otra vez el mentiroso. Por tanto, subida de impuestos con Sánchez e Iglesias por lo menos no se esconde. Dice que quiere subir el IRPF a las grandes corporaciones, sí, la renta. Y a los grandes patrimonios también. Señor Sánchez, está usted muy nervioso. También. Me veo muy nervioso. No. Tranquilo, estamos debatiendo, cada uno expone su programa. Venga, que termine el señor Rivera. Usted pone su subida de impuestos y yo mi bajada. El señor Sánchez y el señor Iglesias quiere subir el IRPF. Yo creo que es confiscatorio, un IRPF por encima del 50%. Ciudadanos propone bajarlo en todas las comunidades al 44%. Hay comunidades que llegan por encima del 50%. La mitad de la renta a alguien no se le quita. Sucesiones. Sucesiones existen en las comunidades que gobierna el Partido Popular y que gobierna el Partido Socialista. Allí donde gobierna Ciudadanos, ahora en Andalucía lo hemos suprimido. En Murcia llegamos a un acuerdo para suprimirlo. Si soy presidente, le prometo a los españoles que los primeros 100 días suprimiremos el impuesto de la muerte. Es absurdo que lo que ustedes ahorran, que lo que se esfuerzan sus padres y abuelos, tengan que pagar otra vez por lo mismo. Les prometo que los primeros 100 días de gobierno suprimiremos lo que no ha suprimido ni Rajoy, ni Sánchez, ni ningún otro presidente. Yo me comprometo a suprimir ese impuesto. Y finalmente, no podemos, como hace el Partido Popular, decir
no sé qué de revoluciones fiscales y luego que llegue Montoro y Rajoy y nos metan un sablazo de subida del IVA, de subida del IRPF. Yo solo me conformo con que no los subamos y empecemos a bajarlos. Yo le planteo en este caso a los ciudadanos que nosotros, que sí que hemos bajado los impuestos pactando presupuestos, que sí que lo hemos suprimido en Andalucía nada más llegar, nosotros en Ciudadanos sí que creemos una política liberal. Somos el único partido liberal de este debate y los liberales creemos que el mejor lugar para el dinero de los ciudadanos es su bolsillo para reactivar la economía. Así que menos dinero metido la mano en la cartera de los ciudadanos, más dinero para las familias y que de ahí, reactivando la economía, sí se puede hacer una política creíble.